Los Robins siempre fueron una parte esencial dentro de las historias del murciélago. Cada uno de los que han tomado ese manto ha tenido una responsabilidad enorme y todos teniendo caminos distintos. Dick fue el primero, el que fundó el manto y el que definió lo que significa ser un Robin. Tim Drake tuvo que ganarse por su propia cuenta ser Robin, redefiniendo el manto. Stephanie tuvo la presión de tener que estar a la altura de Tim, quizás por eso y ser impulsiva no duró demasiado. Y por último Damian Wayne, el hijo biológico de Batman, el que tuvo que cambiar los ideales que le había dejado la Liga de los Asesinos para poder tener una evolución como justiciero y conseguir un rol en la Bat Family. Sí, todos estos Robin han tenido sus altos y bajos, pero aún así son muy recordados en su trabajo como... Esperen, creo que me estoy olvidando de alguien. Jason Todd, el mayor fracaso de Batman, o bueno, su segundo mayor fracaso. En el año 2011 se estrenó la película Batman Under the Red Hood, la cual adaptaba los eventos más importantes de Jason Todd, desde su muerte hasta su resurrección, y bueno, como ya vieron en el título y miniatura de este video, esta película me encanta, me parece uno de los mejores filmes de Batman y DC en general, y hoy quiero traérselas al canal. Como es de costumbre, la vamos a resumir y luego hacer un pequeño análisis. Ya sin más relleno, comencemos. La película comienza enfocándonos el castillo de la Liga de las Sombras. En el interior se encontraba su jefe, Ra's al Ghul, quien solo dice una frase: nunca debí aliarme con un demente. La película rápidamente cambia de escena. Ahora nos enfocan a Batman encima de una moto, a quien se le nota bastante apurado. Ahora la película nos muestra un almacén, que parece completamente vacío de no ser por dos personas, el Joker y Jason, siendo este último torturado por el payaso con una palanca. Se nos va rotando las escenas entre tres lugares: la oficina de Ra's, Batman en su moto y por último el Joker saliendo del almacén dejando atrás a Jason con una bomba, quien por más esfuerzos que pone no consigue salir, al mismo tiempo que Batman no consigue llegar a tiempo, lo que termina ocasionando la muerte del segundo Robin. Hay un salto temporal de 5 años. Nos enfocan a unos cuantos mafiosos quienes conversaban entre ellos. Al parecer eran varios narcos de Gotham que habían sido convocados por nada más y nada menos que Red Hood. Básicamente los amenaza diciéndoles que si no le pasan el 40% de sus ganancias, dejan de traficar con niños y dejan de trabajar para Máscara Negra, los desuscribe de la vida. Ahora vemos a 3 criminales conduciendo un camión hasta que son interceptados por Batman. Este último descarrila el camión y por consiguiente deja caer la carga que tenía en su interior, una caja. Batman comienza a interrogar a uno de los matones hasta que es interrumpido por un ruido proveniente de la caja que anteriormente había caído. De esta misma sale una especie de androide con la capacidad de absorber el poder de los superhumanos, y sin dudarlo ataca a Bruce. Así da inicio un enfrentamiento entre los dos, el cual se ve interrumpido con la llegada de un nuevo vigilante. Se trata de Nightwing, o también conocido como Dick Grayson. Así comienza un 2 contra 1, donde podemos ver lo muy bien que se complementan los dos, venciendo con relativa facilidad al androide. Y ojo, que este momento es más importante de lo que parece. Los dos vuelven con los criminales para interrogarlos, quienes acceden a dar información luego de una pequeña amenaza. Alcanza a decir solo una cosa: trabajan para Red Hood, pero antes de que termine, una bala de sniper le llega a los 3 criminales, matándolos al instante. Batman observa con unos binoculares al ejecutor de los pandilleros. El murciélago se sube a su batiavión para comenzar una persecución en contra del misterioso sujeto, dejando atrás a Nightwing. Red Hood escapa por los edificios hasta subirse a un auto, siendo perseguido por el murciélago por el aire. Esto se alarga bastante hasta que Red Hood se mete a un lugar bastante particular, siendo seguido por el murciélago, quien recuerda cómo su primer gran fracaso ocurrió en ese lugar lleno de químicos, no haber impedido la creación del Joker. Red Hood aparece desde las sombras para recordarle a Batman justo lo que yo dije. Acto seguido le dispara un auto que anteriormente había chocado para generar una gran explosión y permitir que escape. Ahora Bruce se encuentra en la Baticueva,
junto con Nightwing. Ambos investigan un poco a este nuevo villano que ronda por la ciudad, descubriendo que ya la identidad de Red Hood la habían ocupado varias personas en el pasado, incluida el Joker. Pero se duda que sea él, ya que, a pesar de que el tráfico pesado haya aumentado, el crimen sorprendentemente ha bajado, algo que para nada es el estilo del Joker. Igual por si acaso los dos van a Arkham para interrogarlo. Llegan, pero con el payaso no consiguen absolutamente nada. Se nota que no tienen ni idea de quién es, así que deciden retirarse antes de que Batman se enoje más con el Joker por andar de gracioso. Pasamos a una escena de dos personas llegando con Máscara Negra, quien se encontraba bastante enojado ya que Batman y Red Hood cagaron sus planes. Lo que él no sabía en esos momentos es que los dos vigilantes tenían un micrófono en su oficina. De tal palo, tal astilla, dicen por ahí. Que Red Hood llega al lugar donde Black Mass había indicado y secuestra el helicóptero, pero justo es interrumpido por Batman, quien le dispara un gancho gigante para retenerlo, pero el vigilante rojo hace una jugada arriesgada pero buena. Tira el helicóptero hacia abajo para obligar a que Bruce y Dick lo detengan para que no mate a una buena cantidad de gente. Luego la persecución sigue por los edificios hasta que Red Hood les tira un tanque de gas para generar una explosión, pero esto no detiene al dúo dinámico, quienes siguen persiguiéndolo por un buen rato hasta que Jason cae en una estación flotante de tren. Batman y Nightwing lo siguen, pero era una trampa, ya que el encapuchado había dejado unas bombas ahí, ocasionando una gran explosión, la cual permite que nuestro fugitivo se escape, no sin antes darle un mensaje a Batman, el cual no se puede escuchar gracias a que justo un tren pasó. Bruce comienza a revisar los distintos videos que grabó de Red Hood por la ciudad, mientras que Alfred le venda la pierna a Dick por la explosión que anteriormente ocurrió. Él mismo llega a la conclusión de que Red Hood había sido entrenado por alguien especial, sino cómo se explicaba todas las destrezas que tenía. Bruce le ordena a Alfred que lleve a Dick a su casa por lo de su pierna. Ahora seguiría solo. Bruce analiza el mensaje de Jason, reduce el ruido del tren y descubre lo que dice: no has perdido tu toque, Bruce. Así es, este encapuchado misterioso sabía la identidad secreta del murciélago. Esto no podía ser casualidad. Háganse los sorprendidos, por favor. Bruce se dirige al traje de Robin que había muerto hace 5 años. Una pequeña sospecha se comenzaba a formar en su cabeza. Todo cuadraba perfectamente, excepto porque el sospechoso había fallecido. Pasamos a ver un pequeño flashback de cuando Jason Todd recién era un Robin. Se ve un chico alegre, entusiasta por ser el niño maravilla, haciendo un total contraste con el siguiente clip que se nos muestra, con un Jason más violento y actuando por impulso, pero no dejando de ser una buena persona. Estos flashbacks sirven mucho en el filme. Podemos ver el contraste que genera uno con el otro, cómo ese niño va evolucionando poco a poco en alguien con ideales contrarios al murciélago. Pero todos sabemos que lo que terminaría de desatar todo eso sería otro evento muchísimo más fatídico. Volvemos con Máscara Negra, quien hablaba con sus secuaces. Quería matar a Red Hood para que deje de fastidiarlo, y su plan es más simple de lo que parece. Varios secuaces de él entran a un lugar protegido por Red Hood, creando disturbios para atraer al mismo y así matarlo. Jason llega a proteger a uno de sus secuaces de 2 matones de Máscara Negra, y justo llega una banda de asesinos profesionales contratados por este último, así dando inicio a una pelea, la cual se le está complicando mucho a Red Hood hasta la llegada del murciélago, quien lo vino a ayudar, y de paso quería confirmar su identidad. Los dos terminan ganando, pero con Jason matando a uno de ellos, lo cual molesta a Bruce. Acá nuevamente vemos una discusión entre los dos donde se ven sus distintas posturas y puntos de vista. Jason es más radical. Piensa que el crimen en Gótica solo se puede resolver de forma sucia, matando a quien lo desobedezca y a los demás manteniéndolos controlados a base de amenazas de muerte, que por cierto, él sí cumple. Y luego tenemos al murciélago, quien piensa que no puede ser igual a los criminales que constantemente detiene. Si empezara a matar, no estaría generando una verdadera esperanza a la ciudad, solo estaría esparciendo un control total que él no tiene derecho a tener, haciendo que incluso la gente normal comience a tenerle miedo y no solo a los criminales. Bueno,
No llegan a nada y Jason se termina escabullendo. Bruce en su cueva solo termina de confirmar cada sospecha que tenía. Red Hood es Jason Todd. Vemos nuevamente a Máscara Negra bastante enfurecido, básicamente porque Red Hood le está destruyendo todo el negocio y justo por esos momentos se da cuenta de que alguien muy conocido le apuntaba con una bazooka para matarlo. Black Mass se salva de pura suerte y ya con esto se decide por algo. Debe pedir ayuda. Y la única persona que puede ayudarlo, lamentablemente, es la más peligrosa. Black Mass libera al Joker. Volvemos a la mansión Wayne, más específico en su patio, donde Bruce está escarbando en la tumba de Jason para cerciorarse de que esté ahí, solo descubriendo que el cuerpo que se encontraba en el ataúd era de látex resistente. Bruce se culpa por toda la situación al ser tan descuidado con recibir el cuerpo, así que decide visitar a la única persona que pudo haber sido el responsable. Pero primero volvemos con Máscara Negra, quien estaba convenciendo al Joker para matar a Red Hood. Él solo responde con su clásica locura asesina, matando a todos los presentes en la habitación menos a Máscara Negra y su asistente, pero al final termina aceptando ayudar. Ahora sí, volvemos con el murciélago, quien ya había llegado a su destino, la Liga de las Sombras, para hablar con una persona en específico, Ra's al Ghul. Bruce no entra de una forma demasiado pacífica, pero al final se tranquiliza para no generar un mayor disturbio. Finalmente se relajan y Ra's le comienza a contar lo que sabe, o bueno, lo que él ocasionó. Hace bastante tiempo, más específicamente la vez donde Ra's y Bruce se enfrentaron por última vez, el villano tenía intenciones de destruir toda la economía en Europa. Batman lo descubrió y para crear una distracción contrató al Joker. Pero por su incapacidad de controlar al payaso, este simplemente en su locura agarró al segundo Robin y lo asesinó. Como todos nosotros ya sabemos. El plan de Ra's jamás fue ese, lo cual hizo sentir un gran arrepentimiento, así que consiguió el ataúd con ayuda de algunos sobornos y cambió el cuerpo del pequeño por uno de látex extra resistente. Como Batman en esos momentos estaba destruido y no en su mejor estado mental, jamás se dio cuenta del cambio hasta ahora. La Liga de los Asesinos sumerge a Jason en el pozo del Lázaro y sí, consiguen revivirlo, pero en un estado de violencia pura y desesperación, lo que permite su escape del recinto y por más que Ra's lo buscó, simplemente no lo encontró. Bruce se va al terminar de escuchar la historia, ya que no tenía nada más que hacer ahí. En el batiavión, Bruce mantiene una conversación con Alfred. Confiesa que siente una gran culpa por la muerte de Jason. Dice que tanto su vida como su muerte son su mayor fracaso. Que a pesar de que Jason era muy diferente a Dick, seguía teniendo un potencial y mucho entusiasmo por ser Robin. Pero lamentablemente toda esta historia terminó fatal. Justo Batman descubre cómo el Joker había secuestrado uno de los puentes principales de Gotham, junto con todos los hombres de Máscara Negra y al propio Máscara Negra. Sí, básicamente los quería quemar vivos. Que por cierto, aprovecho para decir que Máscara Negra es un chiste total en esta película, y en los cómics también tengo que decirlo. Nada le sale bien y genuinamente nunca se siente como una verdadera amenaza. Loco, el Joker solito consiguió secuestrarte a ti y a todo tu séquito. ¡Qué inútil eres! En fin, el Joker está a punto de quemarlos vivos hasta que aparece Red Hood, quien no detiene al Joker, al contrario, le dice que todo esto fue su plan, obligar a Black Mass a sacar al Joker de Arkham. Era el único con conexiones para hacerlo. ¿Y para qué quiere Jason al Joker? Es muy obvio, pero luego lo veremos. Bueno, el payaso lanza un encendedor hacia adentro, pero justo pasa Batman con su avión lanzando líquido extintor, salvando a todos los secuestrados dentro del camión. Batman se trata de llevar al Joker, pero Red Hood impide esto, cortando el cable y llevándose él al Joker, dejándole un mensaje claro al murciélago. Él tiene al payaso. Si Batman quiere verlo, tendrá que ir al callejón del crimen. Jason lleva al Joker a un edificio abandonado, lo amarra y lo tira. Saca una palanca y sí, como se lo esperan, comienza a darle de palancazos. Batman llega al callejón y por unos instantes recuerda cómo conoció a Jason cuando este trataba de robarle las ruedas del batimóvil. De repente Red Hood aparece detrás de él,
ataca al murciélago y así da inicio a una pelea entre padre e hijo. Enfrentamiento que se alarga hasta que ambos llegan a la azotea del edificio, reanudan su combate. Jason consigue arrebatarle su cinturón y máscara a Bruce, e igualmente Jason se quita su casco por primera vez en toda la película. Jason y Bruce vuelven a pelear mientras comienza nuevamente una discusión de ideales de forma verbal. Batman logra arrebatarle la chaqueta a Red Hood, ambos llegan al mismo edificio donde Jason encerró al Joker y continúan su combate, o bueno, Batman comienza a golpear duro a Jason. El antihéroe se levanta y apunta con una pistola al murciélago, revelando que él ha perdonado hace rato a Bruce por no salvarlo. Lo que realmente le molesta es que el Joker siga vivo. Red Hood le dice que si Batman hubiera sido el que habría muerto, él no descansaría hasta ver la cabeza del payaso en una tumba. Batman le responde a él que todos los días piensa en matar al Joker, que lo único que quiere es someterlo a todas las torturas que el payaso le ha hecho a otras personas. Pero al final nos deja algo en claro: en el momento en el que Bruce descienda a ese lugar, jamás regresará. Red Hood le pasa una de sus pistolas al murciélago. Le deja en claro algo: él va a matar al Joker y la única forma en la que Bruce puede evitarlo es matándolo a él. Batman deja la pistola en el piso, se gira y comienza a irse. Se niega en participar en este juego. Jason, de la frustración, le dispara al murciélago, pero él consigue esquivar la bala y lanzar una cuchilla a la pistola de Jason, justo cuando este iba a disparar de nuevo, haciendo que la pistola explote en su mano. Pero nuestro antihéroe tenía un último as bajo la manga. Activa unas bombas que había dejado en el edificio con intención de matarlos a los tres. La bomba explota, Batman y el Joker sobrevivieron y el cuerpo de Jason no se encontró. Nos muestran cómo Dick, Ra's y Bruce veían el informe de las noticias con respecto a Máscara Negra. Bruce lo apaga. Alfred le dice si van a sacar el traje de Robin que había ocupado Jason debido a los eventos recientes. Bruce se niega diciendo que todo esto no cambia absolutamente nada, y finalmente la película nos cierra con un último flashback, donde se nos muestra a Jason antes de ir a su primera misión como Robin, totalmente feliz y entusiasmado. Todo en esta película está demasiado bien, empezando por el personaje de Jason Todd. Primero nos presentan su muerte a manos del Joker y después nos van mostrando poco a poco el cómo actúa como Red Hood. Me encanta cómo la película muestra un contraste usando los flashbacks. Ahí nos muestran a un niño feliz, emocionado por ser el compañero del murciélago, para que al final tenga el destino más fatídico de todos, indirectamente por culpa de su propio salvador. Me encanta cómo está construida la moralidad que tiene Jason Todd. Como dije antes en el resumen, él ve que el crimen solo se resuelve siendo más duro que los propios criminales, manteniéndolos a raya en todo momento, matar a quien no obedezca para generar aún más miedo en los demás. Red Hood es un criminal para detener a otros criminales, básicamente la definición de un antihéroe, alguien que hace el bien pero con acciones cuestionables y una moral ambigua. Que hablando de moral, me encanta cómo Jason tiene consideración con los niños. Después de todo, él estuvo en el lugar de los infantes en situación precaria de dinero antes de que sea salvado por Batman. Jason en toda la película también sirve como una antítesis a los ideales de Batman y también como un propio cuestionamiento a ellos. Batman, a pesar de que piensa de que el miedo es indispensable para combatir el crimen en Gótica, no cree que se deba rebajar al nivel de un criminal. Matarlos al final te sigue convirtiendo en un asesino, rompiendo el concepto de héroe y esperanza que el murciélago quiere traer a Ciudad Gótica. Un dilema que a mí me parece sumamente interesante y que en el transcurso de la película se va desarrollando de una manera buenísima. En lo personal, mi escena favorita es cuando Jason le quita la máscara a Bruce para verlo de nuevo. No solo para ver al vigilante de la ciudad, sino para ver a su padre, quien a sus ojos no es capaz de cruzar la línea y matar a su verdugo, a quien los apartó. También en el filme se menciona mucho una cosa en específico: Jason es el mayor fracaso de Batman, luego de la creación del Joker. Irónicamente, ambas cosas terminan yendo de la mano. Cuando Batman habla de su mayor fracaso, dice que no fue capaz de criar, enseñar y proteger a Jason como si lo hizo con Dick.
quien no aparece mucho en la película pero sirve completamente como una antítesis total a Jason. En vez de ser el mayor fracaso de Bruce, ser su mayor orgullo. ¿Se acuerdan que al principio de la película les dije que guarden la escena de Batman y Dick peleando? Pues digo que es más importante de lo que parece, ya que es una representación perfecta del cómo Dick Grayson sí tuvo éxito como Robin para Batman a diferencia de Jason. Se complementan muy bien, pelean muy bien en equipo, prácticamente como si Nightwing aún fuera Robin, algo que Bruce no ha conseguido con Jason ni siquiera en esta película, ya que sus ideales siguen chocando muchísimo. Por eso Dick se considera su mayor orgullo y Jason su mayor fracaso, algo que me parece muy interesante. Ahora quiero destacar algo más. Me fascina cómo la película adapta todo este conflicto. Muestra de una manera fascinante el sufrimiento que pasó Jason, la culpabilidad que Batman aún siente incluso 5 años después, viéndose en evidencia en el final, cuando Bruce le dice a su mayordomo de que toda esta situación sencillamente no cambia nada. Ya sé que se lo dije muchas veces, pero todo el conflicto de estos dos está construido y desarrollado de una manera que me encanta, ¿ok? En resumen, esta película es de mis favoritas en toda la historia de DC. La considero una de las mejores películas del universo de Batman y la mejor adaptación para conocer al personaje de Jason Todd y su inicio como Red Hood. Les recomiendo que no solo se queden con el resumen y la mini reseña que les di hoy, véanla por ustedes mismos y saquen todas sus conclusiones. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, el cual le puse mucho cariño. Espero la hayan pasado bien y hayan recordado esta película. Ya sé que muchos otros canales de cómics han hecho videos de esta película, pero yo no quería hacer la excepción. Ya nos vemos hasta el próximo sábado, con un video más corto pero igualmente interesante. Hasta la próxima.